Y buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a un taller más de los miércoles de meditación bíblica. Es un verdadero gozo para mí tenerlas por acá y poder disfrutar juntas de la presencia del Señor y animarnos y asombrarnos y deleitarnos y tanto que hace el Señor, ¿verdad? En estos tiempos. Así que espero que amanezcan con energía, con ganas, con ánimos, expectantes de lo que el Señor hará en este día. ¿Qué les parece si oramos para empezar? Y si alguno de ustedes quisiera orar para abrir este tiempo juntos. Yo, Estaba esperando la pregunta y yo. gracias, Gaby. Señor, te damos gracias por este día, gracias Padre por la comunidad que nos has dado, que nos permite, Señor, apoyarnos unos a otros. Gracias porque nos has dado el querer como el hacer. Y te pedimos, Señor, que esta mañana seas tú hablando en nuestra vida, que nuestro espíritu, Señor, pueda gozarse y deleitarse en el alimento espiritual y que esto, Señor, se quede con nosotros no solo hoy, sino toda la vida. Y te pedimos, Padre, que continúes la buena obra que tú has iniciado, que definitivamente no es por nosotros, pero sí, Señor, te decimos que somos material dispuesto para hacer tu voluntad. Ayúdanos con el cansancio, ayúdanos con la preocupación, ayúdanos, Señor, a tener esa fe que te agrada y que te sorprende. Y gracias, Señor, porque podemos estar aquí, gracias por el internet, gracias, Señor, porque has tenido a bien hacer este llamado a este ministerio Majo, Señor, y te pedimos que la cuides y la bendigas en su viaje, Señor, con su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bien, qué emoción. Hoy amanecí emocionada con el taller, más de lo normal. Súper, ok. Entonces, hoy día vamos a seguir con el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Para quienes no han estado uniéndose, em, ya estamos en el capítulo 6. La semana pasada hicimos del 1 al 13 y hoy día vamos a hacer del 14 al 44. Entonces, necesito dos personas que quieran hacer las lecturas. La primera lectura en una versión literal como la Reina Valera o la Biblia de las Américas y la segunda lectura en una versión como la nueva versión internacional. ¿A quién le gustaría hacer una de las dos lecturas? Majo, tengo Reina Valera. Gracias, Erika. Entonces, la primera lectura. Y la segunda lectura, ¿a quién le gustaría hacerla? Yo la hago, man. Déjame Gracias, ver. Cris. Súper. Ok. Em, vale. ¿Te puedo encargar el Yo versículo también. hoy? Sí, Qué claro que bueno que soy sí. el Espíritu Santo preparándote. ¿Sí? Te encargas tú del texto. Gracias. Sí, sí, Súper. sí. Bien, vamos. Ok. Dice así. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él esos poderes. Otros decían, es Elías y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodes, mujer, Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana.
Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Él fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros apartes a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 2 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vendedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Hasta ahí, ¿verdad, ma? El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan es a quien yo decapité, ha resucitado, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes tenía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y los que se sentaban a la mesa con él,
Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecir. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya éramos tarde, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelo y para que vayan a los campos y aldeas alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y ven. Cuando se, cuando se cercioraron, le dijeron 5 panes y 2 peces. Y él les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5.000 hombres. Amén. Ya, Majo. Ya está. Sí, Erika. Vale. El, el 34, pero he estado leyendo como desde el 31, pero creo que sería mucho. Entonces pienso el 34, pero bueno, como siempre, tener en cuenta el contexto. Ujú. Este, pero sí, el 34. Ok, perfecto. Gracias, Vale. Bien, entonces ahora lo que toca es que todos vamos a copiar el versículo 34 del capítulo 6 en nuestro cuaderno en la parte de arriba. Y ese es el texto que hoy vamos a trabajar, Marcos 6:34.
Bien, entonces vamos por el siguiente paso y quiero saber si a alguna de ustedes le gustaría explicar el paso que viene, que es el desglose. Ok, si no, le voy a pedir a Ali que nos ilustre con esta explicación, por favor. Muchas gracias. Ok, buenos días. Pues en el desglose lo que vamos a hacer es separar el verbo para verlo tipo bloque y poder ayudarnos a meditar mejor en el texto. Vamos a separarlo usando los conectores como y tuvo, por qué eran, o sea, por qué ese tipo de conectores los vamos a usar. Y también una técnica que hemos comentado antes, que le ha ayudado ya a varias personas, es hacerse preguntas, como por ejemplo, cuando dice Jesús vio una gran multitud, ¿qué vio Jesús? Entonces eso nos va ayudando también a ir separando el texto. Excelente. Sí. Ali lo ha explicado súper bien. El objetivo del desglose es dejar de ver el texto como un bloque y básicamente empezar a ponerlo en una estructura que visualmente nos ayude a identificar palabras, acciones, quizás eh, argumentos opuestos o algún verbo. Entonces, lo que comenta Ali de hacerse preguntas para ver si, para poder ayudarnos a desglosarlo es bastante práctico. Entonces yo lo voy a ir haciendo. Si ustedes tienen más de 2 talleres, mi sugerencia es que puedan intentar hacerlo ustedes. Si ya tienen varios talleres, por favor, no miren lo que yo hago. Si son uno de sus primeros talleres, pueden guiarse de lo que yo hago y siempre está las preguntas abiertas por si tienen dudas. Bien, voy a ir explicando qué hice. Em, entonces, al desembarcar y puse
abajo de desembarcar puse a Jesús porque es el actor principal del texto que está siendo narrado, vio. Y vio es el primer verbo que tenemos. Entonces vio y abajo de vio pongo que vio a una gran multitud. Luego el segundo verbo, y si ven lo coloco a la misma altura de vio. De hecho, los tres verbos que hablan de Jesús los he puesto a la misma altura porque eso me ayuda a darme cuenta que hay tres cosas que hizo Jesús. El primero, vio una gran multitud. Segundo, tuvo compasión. ¿Y de quién tuvo compasión? De ellos. Ahora, este porque lo he puesto no abajo de ellos, si se dan cuenta, lo he puesto abajo de compasión. Y la razón es porque quiero recordarle a mi mente que hay una razón por la que tuvo compasión. Entonces, porque eran ovejas, como ovejas sin pastor. Ok. Y también el sin pastor lo puse abajo de ovejas, no lo puse al costado porque quería hacer la acotación de que eran ovejas sin pastor. Si lo ponía al costado me iba a parecer como muy, quizás lo podía pasar por alto. Y lo tercero que hizo Jesús fue comenzar a enseñarles. Abajo de enseñarles puse muchas cosas porque ¿qué les enseñó? Muchas cosas. ¿Sí? Yo sé que lo explico un poco rápido, pero con el pasar de los talleres van a ir agarrándole la viada. Y ya van a ver unas expertas en desglose. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a diagramar o dibujar el texto. Y yo quiero saber si alguno de ustedes que ya ha hecho esto antes lo quiere explicar. ¿Qué significa y qué hacemos en este paso? Perdón, Majo, ¿esto es lo del dibujito? Ah, bueno. Entonces aquí vamos a utilizar la herramienta de dibujar o diagramar. No tiene que ser Picasso, los palitos están permitidos o lo que visualmente te permita eh, plantear en el cuaderno en papel cómo te imaginas esta escena. Si lo que a ti te sirve es eh, dibujitos de palitos, listo, pero si a ti te sirve un cuadrito de, ¿cómo se llama esto? Como circulitos, de qué pasó primero, qué Mapa pasó mental. después. Ajá, también es válido. La cuestión es poner gráficamente lo que tú estás viendo en la escena en papel. Gracias, Gaby. La única acotación adicional es que acá no estamos haciendo Bible journaling para las que alguna vez lo han hecho, que nos inspiramos en algo que el texto nos evoca y entonces lo dibujamos, sino como dice Gaby, estamos dibujando la escena. Entonces nos vamos desde el inicio del texto hasta el final del texto, porque lo que queremos es que nuestra mente procese el texto que estamos trabajando. Ya esta es una técnica de meditación per se. La anterior, yo siempre digo el desglose, que es el calentamiento. Pero esta ya es una técnica de meditación, por eso es que queremos todo el texto. ¿Ok? Acá si no necesitan verme, eso sí lo pueden hacer ustedes, así sea el primer taller al que viene.
Bien, ahora entonces entramos a nuestro tiempo de meditación juntas. Me imagino que ya al desglosar y al dibujar han ido prestando atención a algunos detalles del texto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a conversar juntas o juntos, no sé si por ahí hay algún nombre, de qué es qué verdades encontramos en el texto. Recuerden que en esa primera parte no entramos a sacar conclusiones para nuestra vida, sino ahorita queremos enfocarnos en qué verdades vemos en el texto, qué cosas nos está diciendo el texto que son verdad, sin irnos a la superreflexión, sino simplemente qué identificamos en el texto. Y eso es lo primero que necesitamos detenernos y ver. Así que abro micrófonos para quien quiera. Recuerden que no es necesario levantar la mano, simplemente intervengan cuando alguien termina y listo. Majo, buenos días. Buenos días. Bueno, algo que me llama la atención es que Dios, y bueno, en este caso a través de la persona de Jesucristo, es alguien que nos ve. Aquí dice que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y me hizo acordar cuando Agar estaba sola en el desierto y estaba llorando y se le apareció el ángel y ella dijo que Dios era el Dios que la ve y le puso ese nombre a ese lugar. Entonces creo que es una verdad que está aquí en este texto, que el Señor es alguien que nos ve. Ujú, ujú. Excelente. Gracias. Bien, ¿qué más? ¿Qué otras verdades ven? Creo que Majo, una de las veo cosas, que... perdón, No, no, dale tú. adelante. Dale, Dale, Elisa, dale. dale. Ok. Bueno, Veo que Dios, o bueno, Jesús, este, veía nuestra condición, tenía ese discernimiento por ser Dios mismo, porque con tan solo ver, y eran como 5.000 personas, él pudo darse cuenta inmediatamente de que estaban perdidas, que no tenían un pastor. No tuvo que ir a preguntarle, hoy tú tienes un pastor, sino que inmediatamente él lo identificó. creo que de las cosas que me impacta es el texto anterior que dice que llama a sus discípulos a irse a un lugar apartado y descansar. O sea, ese era el propósito de subirse a la barca e irse. Pero dice, cuando Jesús salió de la barca, quien vio la necesidad de la gente, porque Jesús no iba solo, pero cuando él sale de la barca, ve a la gente y él tiene la capacidad de ver la necesidad de las personas. Y yo he venido reflexionando eso en estos días de no perder la capacidad de ver a las personas como personas. Y creo que Jesús nos enseña esto. Y, y dice que tuvo compasión de ellos. Y normalmente a mí me gusta buscar qué significan las palabras porque a veces asumimos que significa una cosa, pero significa otra. Entonces yo busqué compasión y dice que es que busca aliviar el sufrimiento y promover el bienestar de otros. Mm. O sea, no es que se puso en el lugar de ellos, porque eso es ser empático, sino él de verdad vio un problema y quiso darle una solución. Entonces eso me impacta mucho y me impacta mucho más que no se puso a hacer milagros. Mm. Dice que se puso a enseñarles. Y eso a mí de verdad me explota la cabeza porque muchos de nosotros y muchos de los que fueron en la multitud buscaban a Jesús para, para cosas tangibles como sanidad o provisión o no sé qué yo, y Él lo que les provee es para aliviar su necesidad, empezó a enseñarles. Entonces, cuando dice que estaban como ovejas sin pastor, también investigué
Y dice que la oveja por naturaleza es tonta, o sea, necesita ser guiada. Que sin una guía es fácil que se pierda, es fácil que se lastime, es fácil que pierda el rumbo. Entonces, eh, creo que la necesidad primordial que Jesús ve en las personas acá es que no tenían maestros que les enseñaran y él quiso llenar ese vacío. Mm, Gracias, Javi. ¿Qué más ven? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, a mí de principio me llamó la atención cuando cuando dice el texto, ¿no? Que eran ovejas sin pastor. Y habiendo leído los versículos anteriores, pues vemos que esa multitud, em, a pesar que ellos se fueron, la multitud los siguió, hasta caminando, se fueron hasta ellos. Entonces, es un grupo de personas que quieren y tienen la necesidad de seguir escuchando, seguir viendo a esa persona eh, que está enseñando, predicando. No es gente que dijo, ah, bueno, ya se fue, bueno, cada quien sus cosas, ¿no? No, son gente que, como dice aquí en los versículos anteriores, siguió a Jesús, ¿no? Y esta palabra de ovejas sin pastor, ovejas sin pastor, ¿no? O sea, que no tenían una cabeza, una guía, quien valga la palabra, ¿no? Quien los guíe hacia dónde dirigirse. Estaban solos, sin nadie quien les diga, quizás ellos tenían la necesidad, el reconocimiento de saber cuál es la verdad, hacia dónde ir. Ujú. Lo que más me llama la atención, ¿no? De que estaban solos, ¿no? Y es por eso que el Señor brota de él, ¿no? El atributo de la compasión hacia ellos, para poder hacer lo que él siempre hace, es enseñar, guiar. Ujú. Gracias, Aori. Quiero ponernos en contexto de lo que está pasando en este momento. Am, Nosotros el miércoles pasado vimos que Jesús envía a los 12 discípulos a hacer milagros y termina el texto en el 13 diciendo que echaban fuera demonios los discípulos, bueno, los apóstoles, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Luego Marcos hace un paréntesis y nos habla de Juan el Bautista. Pero es un paréntesis porque si ustedes ven el texto, el versículo 30, dice, los apóstoles se reunieron con Jesús, o sea, nos está hilando al versículo 13. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron de todo lo que había pasado y el Señor los manda a descansar. El Señor los... No sé el Señor los... quiero ver quién era para silenciar. El Señor los manda a descansar. Pero luego de ese descanso, que parece que aparentemente no fue muy rápido, porque la multitud los empieza a perseguir como por donde va la barca. Dice que incluso llegaron antes que ellos. Y entonces en ese contexto está sucediendo eso. Al parecer, el hecho de que los apóstoles se hayan acercado a distintas aldeas mueve un grupo de gente mucho más grande. Entonces, una de las cosas que yo estoy pensando es,
Jesús los ve como, ya no es solamente Jesús el que hace los milagros, ya son todos, ¿no? Ya, entonces están siguiendo como a cualquiera. Por eso me da la impresión que Jesús dice, o sea, es como, no tienen pastor, van a como a quien les dé lo que necesiten, ¿sí? Ahí veo caras de, pero me da la impresión que por eso es que Jesús está llegando a este punto, siente compasión porque los ve seguir a quien les ofrezca como el mejor, el que les dé el milagro, el que les dé, digamos, lo visible. Y por eso el Señor no hace milagros, probablemente, sino que enseña. Interesante, ¿eh? Majo, una cosa, porque si vamos a Mateo, vamos a Lucas, Ujú. vamos a Juan, ellos realmente, uno especifica que la multitud los seguía porque veían las señales que hacían en los enfermos, precisamente específicamente de ese pasaje. Y en otros dice que Jesús sanó, además de enseñar, pues sanó enfermos. En los otros evangelios. Buena acotación, Rosy, Y gracias. la otra es que cuando dice, acá dice nada más enseñarles, pero creo que es no sé si fue en Juan, pero también en otro de los, dice que les hablaba del reino de Dios. O sea, ya era más específico que era lo que les estaba enseñando, ¿verdad? Del reino de Dios. Entonces, como tú dices, o sea, él sale y ve una multitud, no ve rostros, no ve caras, ve realmente corazones necesitados. Corazones que realmente necesitan guía, corazones que realmente necesitan, que están indefensos, que están, como tú dices, andan sin rumbo. Y eso es lo que él les quiere dar. ¿Cuál es la guía? La palabra de Dios. Por eso comienza a enseñar el reino de los cielos. Comienza a enseñarles, y la compasión me encanta porque es además, lo oí en algún lado, ahora no sé en dónde, donde decía amor en acción. Y me encanta eso porque realmente eso es lo que hace. Jesús cuando tiene compasión, eso es lo que hace, el amor en acción. Gracias, Rosy. Aquí Sí. en las referencias que vienen en Reina Valera, pues tienen varias que hace referencia de que, donde dicen que Israel también estaba sin ovejas, sin pastor. Y algo que me llamó la atención también fue en Mateo 9:36, que no sé, creo que no habla de la misma escena, que el Marcos 6, pero en Mateo dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y habla de la mies. Ahí en Mateo habla de la mies, dijo. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor que la mies, que envíen obreros a su mies. Y ligando eso, Majo, que tú ahorita decías, de que ya no nada más era Jesús quien sanaba, que los había mandado en dos y que también ellos sanaban y quitaban demonios. Me hace recordar eso en que Jesús nos enseña aquí también la necesidad de enseñar, o sea, Él pone el ejemplo y enseña a esta multitud. Y lo ligo a Mateo, a esta referencia, porque también yo siento que los discípulos, al ver a Jesús, esa compasión por esos 5,000 hombres, también les enseña a ellos y creo que nos enseña a nosotros a enseñar, a tener esa compasión por los demás y por lo que dice aquí Mateo, ¿no? Rogad pues al Señor que la mies, de las mies, que envíe obreros a su mies, o sea, lo ligo ahorita con lo que dijiste, no solamente ya Jesús sanaba, también ellos, y también como decía, seguían a cualquiera, ya eran varios a quien podían seguir. Yo creo que también Jesús aquí nos muestra esa enseñanza, el qué hacer, y pues nosotros podemos ser esos obreros para su mies.
Creo que una de las cosas que me ha dejado pensando mejor lo que tú decías de estas multitudes que van donde creen que pueden recibir y no sé si alguien más se sentirá identificado, pero cuando yo vengo acá, o sea, desaprendo mucho de lo que he aprendido en las iglesias y por años y no puedo dejar de quitarme. En mi país, en El Salvador, originalmente hay muchas iglesias gigantes, o sea, pero cuando te digo gigantes, que son 10,000 personas el culto y son 7 y se llenan, pero o sea, cuando estas ovejas maduran y encuentran la palabra, dejan esas mega iglesias porque están buscando algo que no van a encontrar ahí, que es la palabra. Porque muchas de estas mega iglesias en Latinoamérica es que la prosperidad, que los milagros. Y yo digo, sigue siendo el mismo patrón y sigue siendo la misma necesidad, la palabra, el reino de Dios. Y eso para mí ahorita es como cuánta necesidad tenemos de ser esos discípulos que aprenden de Jesús lo que realmente la gente necesita, que es enseñarles el reino de Dios. Mm, mm. Considerando lo que estaba diciendo Gaby, me hace mucho sentido también esta parte de eran como ovejas sin pastor, considerando que las ovejas necesitaban un pastor porque también se iban a extraviar, si no, o sea, una oveja sin pastor se extravía fácilmente. Entonces, la necesidad de un pastor, y este pastor era Jesús, el buen pastor, que cuida de sus ovejas, que da descanso, entonces, eh, 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 el porque ellos eran como ovejas sin pastor. Me llama mucha atención ese por qué. Y como meditar en eso, en por qué dice el texto que eran como ovejas sin pastor, porque hay una necesidad de pastoreo, hay una necesidad de cuidado, hay una necesidad de que ya no estar desorientados, sino tener una guía, un cuidador para no extraviarnos. Y por eso hace también mucho sentido que comenzó a enseñarles precisamente por lo que decía Gaby, porque hay una necesidad y tiene que haber una enseñanza, porque si no, quedan igual a la deriva, de alguna u otra forma, si no hay como esa intencionalidad de enseñarles lo correcto, lo bueno, lo agradable, y como decían ahí, que es el reino del Señor. Eh, y a mí me hace mucho sentido ese movimiento que tiene Jesús de compasión, inmediatamente les comienza a enseñar y finalmente lo que está haciendo es pastorearlo, pastorear sus corazones que están necesitados y eso también me llama mucha atención como eh, tanta gente que había. Eh, y era porque hay necesidad y lo podemos ver hasta en nuestros tiempos. Hay mucha necesidad, pero también lamentablemente hay muchas falsas doctrinas y cosas. Entonces, por eso es tan importante me gusta cómo enfatiza acá Marcos de comenzó a enseñarles, porque hay una prioridad ahí importante que tiene que ver con la enseñanza. Majo, para acotar también a eso, que venía pensando en la misma línea, la importancia de tener un pastor. Yo creo que si bien Jesús es nuestro número uno y es el buen pastor por excelencia, ¿no? Pero siento que hoy se ha perdido mucho la honra y el ver también a los pastores como esa guía en nuestra vida. Pues por muchos pastores que han fallado y simplemente personas deciden como que no voy a seguir a tal pastor, no voy a seguir al hombre. Y, y eso está bien hasta cierto punto, pero creo que también ha llevado a la iglesia a un lugar donde ya ni siquiera honran al pastor que Dios les ha dado. Y creo que
no sé, también vi como que esa importancia de nosotros también ser humildes y recibir esa guía del pastor que se nos ha asignado también aquí en la tierra, ¿no? Sí, siempre viendo a Jesús como el primero y nuestra, o sea, nuestra guía número uno, pero por algo también está un pastor en la iglesia, por algo Dios nos envía ahí, y creo que eso se ha perdido. Yo sé que puede sonar un poquito como que de seguir al hombre, pero no lo estoy viendo así, sino como la necesidad que hay, por lo menos en mi caso. Yo he pasado dificultades y sí he corrido a Dios, pero también he tenido un pastor para llamar que me ha guiado, que me ha aconsejado, que me ha recordado la palabra. Siento que eso es bien importante. Ujú, ujú. Ahí salí. ¿Qué más ven en el texto? Yo quería un Dios comentario. los bendiga. Aquí, yo cuando Ah, ve aquí la palabra, o sea, Jesús dice, vemos, ¿no? Que él vio, que él tuvo compasión. Cuando dice compasión, en este tiempo ellos creían que era lo más profundo, una intención muy fuerte, una, un- una emoción muy fuerte, ¿no? Una emoción muy intensa. Y Jesús lo que hace no es actuar, o sea, no es guiarles a lo, como por ejemplo, con milagros, como estaban mencionando, ¿no? Sino que Él les va y les enseña del reino de Dios. Em, y de ahí después hace el milagro de los panes y los peces. Entonces, porque sabe que es de dónde es la raíz, o sea, dónde es la raíz, por qué están perdidas, ¿no? Entonces, ella como que estaba buscando en internet como cuál es la función, cuál era la función de un pastor, de ovejas. Decía, son guías, son protectores, son proveedores, dan cuidado personal y vigilancia constante. Entonces Jesús vio toda esta necesidad en esta multitud, que es la que sigue viendo ahora en nosotros, ¿no? Pero lo que a mí me llama bastante la atención del texto es que Él no cubre la necesidad física primero, sino va a la necesidad, a la raíz, a la necesidad real, como quien dice, a la raíz de la necesidad. Ujú, ujú. Gracias, Jenny. ¿Alguien más quería decir algo? Sí, también, Erika. ¿verdad? Me llamó la atención porque, bueno, la hermana antes, ¿verdad? Mencionaba cuál era el oficio del pastor, ¿verdad? El interés del pastor por las ovejas. Siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Cómo la Biblia nos compara con ovejas, ¿verdad? Y dice que la necesidad más grande de las ovejas es el alimento y el agua. Mm. Y que una ovejita es muy fácil, ¿verdad? De no distinguir el alimento. Siempre puede irse y comerse cualquier hierba, ¿verdad? Que es la que le produce un malestar, ¿verdad? Y viendo, ¿verdad? La acción de Jesús aquí, ¿verdad? Porque esta gente sí andaba buscando, probablemente se reunieron tantos al oír, ¿verdad? Todo lo que había pasado y pues ahí iban a eso, ¿verdad? A ver qué también podían recibir. Y es interesante ver, ¿verdad? Que definitivamente Jesús les dio otra cosa. Si bien es cierto, ¿verdad? Pues está hablando del milagro de los 5,000, de la comida, ¿verdad? Que les da, pero empieza con enseñarles. Entonces, pues sí, eso es lo que a mí llama la atención, ¿verdad? En mi corazón esta mañana, la compasión que tiene el Señor, ¿verdad? Por vernos, por vernos tras de lo que nosotros vamos y que de verdad Él es el único que nos puede llevar a la necesidad más grande que nosotros tenemos. Las ovejas necesitan el alimento y el agua, no necesitan cosas externas, físicas, si lo podemos decir así, ¿verdad? El cuidado de ella es más que todo, ¿verdad? En el alimento y el agua dice, es indispensable. Y el agua pues siempre es relacionada, ¿verdad? A la palabra de Dios. Entonces, de verdad que eso queda en mi corazón esta mañana. Majo, Mm. solo una última cosa que veo y que es lo que más me conmueve es el vio. Jesús vio. Y, y creo que cuando yo leo los evangelios siempre noto
profundidad del Señor al ver a las personas. O sea, vio al ciego, vio al cojo, vio a la multitud y no la desecha. O sea, vienen a descansar, pero él ve la necesidad y no puede negarse a responder a la necesidad. Y el simple hecho de Jesús vio es bien impactante, porque siento que cuando él ve, no se queda sin hacer nada. O sea, hay otra historia en la que dice que iban caminando con los discípulos y vio un pasaje fúnebre, o sea, iba una gente a enterrar al hijo de una señora y ve a la señora llorando y se conmueve y dice, lo voy a resucitar. O sea, yo digo, vio la necesidad de la mamá y siempre que Jesús ve, él actúa y a mí eso me conmueve. Y yo le decía a mi esposo un día de estos, o sea, el Señor te ve, tu jefa puede ser que no te vea, pero Jesús te ve. Y que esto venga ahorita es como, sí, el Señor nos ve y Él ve nuestra maternidad y Él ve nuestra lucha de levantarnos los miércoles y Él ve nuestra, no sé, todo lo que nadie más ve, Él lo ve. Entonces, y de ver nace la compasión, o sea, hay una respuesta a lo que ve. Y a veces uno ve e ignora, pero el Señor nos llama a actuar. Y eso a mí me vuela la cabeza de verdad. Mm. Yo solo quería hacer un comentario pequeño, porque la primera parte habla de que pues se había estado rumoreando de que era Juan el Bautista resucitado y pues los comentarios eran, no, es Elías, no es un profeta o es uno de los profetas. Entonces, como leyendo este versículo, solamente esta parte, puedo ver cómo Jesús, siendo como es, muestra la diferencia, que no es un profeta más, que no es Elías, que no es Juan el Bautista, que no es un discípulo que sí, que los puede curar, sino que va más allá. Y claro, lo vemos primero en la parte donde dice, ¿no? Que vio esa necesidad, vio esas ganas también de la gente de que están buscando algo, porque ya lo veían antes, iban detrás de Juan el Bautista, o sea, ya tenían información. Y bueno, ya no está Juan, entonces dicen, ah, pues vamos detrás de este, porque quizás es otro profeta, pero la manera en la que Jesús se revela no era solamente a través de milagros, porque cada milagro finalmente era una revelación de él, pero creo que la manera en la que él dice, este es el momento en donde los tengo que enseñar para que haya un verdadero cambio en ellos, que dejen de ver a la persona, sino que vean el reino, que vean la eternidad, que puedan eh, tomarlo a él ahora como su pastor, pero un pastor que no solamente suple la necesidad física, sino que un pastor que les habla a los corazones y genera cambios en ellos, que dejen de estar perdidos, sino que puedan verlo a él, porque yo también creo que puede tener en mente de que luego él ya no va a estar, que ya no va a haber alguien a quien ellos van a ver y decir, ah, sí, él es, sino que él ya no va a estar. Entonces, que la enseñanza pueda calar tanto en sus corazones, que luego solamente puedan verlo a él Mm, más adelante. mm. Gracias, Sí, Carla. ya, eso es todo. Yo quería hablar. Bueno, creo que a mí me llama la atención mucho de que Jesús toma la iniciativa siempre. Y, y no solo eso, sino que la compasión va acompañado de la misericordia y tengo grabado un poco que la misericordia es ver la miseria de otra persona y estar dispuesto a actuar para ayudarle y a salir de esa miseria. Entonces, me llamó mucho la atención eso, pero no solo eso, sino que, como dice más abajo, que comenzó a enseñarles. Entonces, les mostró la verdad y se me venía Romanos 10:17, que dice que, bueno, voy a leer antes de que digan mi versión. Y Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Entonces me hizo eco mucho este versículo y también a Juan 8:32 que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces creo que el verdadero amor también te muestra la condición que tienes y eso, y ya. Gracias, Daya. Ok, solamente para cerrar un poquito y como unir todos los comentarios que han hecho, creo que hay 3 puntos que evidentemente que el texto nos da, que son los 3 verbos que hablan que hizo Jesús. El primero es que Jesús ve a la multitud. Y es interesante porque habla de como, digamos, el sujeto es la multitud. Entonces es como, ve como este mismo sentir en ellos, como esta misma característica que los representa a este grupo gigante de personas. Y era que estaban desorientados. Quizás justamente su desorientación, no sé si existe esa palabra, pero los trajo ahí. El estar desorientados, el haber seguido a todos, ¿verdad? A los apóstoles o al mismo Jesús. Ellos no estaban ahí muy probablemente, y de hecho la razón de la compasión de Jesús nos lo dice, porque estaban siguiendo a Cristo como su Señor, sino que estaban ahí porque estaban buscando quién podía solucionarles sus problemas, ya sea o ver o de chismosos, ¿verdad? Pero no estaban ahí por la motivación correcta, por eso es que Jesús tiene compasión de ellos. Y otra cosa que es interesante es que esta compasión lleva al Señor a enseñar. Y a veces vemos que la compasión, de verdad nunca me había hecho como clic que la enseñanza es una respuesta o sea, a la compasión que uno puede sentir de ver a alguien perdido. Usualmente vemos la compasión, cuando hablamos de compasión en acción, vemos como de ayuda al prójimo, ayuda como práctica, ya sea alimento, ya sea ayuda económica, quizás lo que sea, ¿verdad? Como estar ahí, poner nuestras manos, pero la primera necesidad del ser humano es encontrarse con su creador, es el reino de Dios. La compasión lleva a Cristo a ver los perdidos, literalmente. Son ovejas sin pastor, estaban perdidos, no tenían dirección alguna. Su compasión los lleva a enseñarles. Y Mateo dice que les enseña sobre el reino, perdón, Lucas dice que les empieza a hablar del reino de Dios. De hecho, Mateo ni siquiera habla de la enseñanza, Mateo habla, como decía Rosy, de la sanación, pero Lucas menciona las dos. Dice, comenzó a hablarles del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero ojo, el orden. Primero la verdadera necesidad. Primero los ubica y luego atiende, porque ese siempre ha sido nuestro Señor y lo venimos viendo. El Señor atiende la necesidad también. Y también, así como nos Él tiene compasión de nosotras también, o de nosotros, no sé si para alguno de nosotros. Él tiene compasión de nosotros. Él atiende nuestra primera necesidad. Y a veces estamos tan desesperados porque el Señor atienda nuestra necesidad física y Dios lo hace a su forma, según su voluntad, en su momento. Pero lo que el Señor siempre hace es atiende la necesidad de nuestro corazón, nuestra necesidad de un pastor. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, vivimos también como si fuéramos ovejas sin pastor. Nos olvidamos porque la angustia, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre nos ciega a tal punto y dejamos que nos ciega a tal punto que caminamos como si no tuviéramos Señor. Pero el Señor siempre está viéndonos, como decía Gaby, hizo énfasis en eso. Y esa compasión lo lleva inmediatamente, siempre, a tocar nuestro corazón, a hablar nuestro corazón con amor, a tratar con nosotros. Puede que no siempre sane, puede que no siempre responda con el pan. De hecho, Miguel Núñez tiene una frase que dice que Jesús, siempre hubo hambre en Jerusalén, siempre hubo gente pobre, pero el Señor no puso una panadería.
No siempre el Señor va a responder a nuestra necesidad física, pero el Señor siempre va a responder a nuestra necesidad espiritual. Y ojo con lo de la necesidad física, el Señor va a responder, pero a su manera, no necesariamente como nosotros queremos. Pero lo que el Señor siempre hace es atiende con compasión esta necesidad espiritual, de esta necesidad de que nosotros podamos entender que no somos ovejas sin pastor. Y siempre restaura nuestro corazón y siempre anima nuestro corazón. Ok, entonces, vamos ahora a pasar a nuestro tiempo de reflexión escrita. Y vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre este texto, pero no escriban simplemente una reflexión, sino escriban una oración. Háblenle al Señor de forma escrita que han reflexionado hoy, ¿ok? No lo escriban, y esto es importante, este como pequeño cambio, no hacerlo como simplemente una reflexión, sino hacerlo como si estuviéramos hablando con el Señor, cambia por completo nuestra reflexión. Entonces no dejen de hacerlo de esa forma. Sí. Bien, voy a interrumpirlas. Vamos a pasar al último paso del taller y vamos a tener un tiempo de oración con el Señor, pero a diferencia de el tipo de oración que normalmente hacemos, vamos a usar esta vez nuestra imaginación para hablar con Jesús. Entonces nos vamos a imaginar que estamos físicamente en algún lugar que ustedes elijan, traten de ser concretas en qué lugar es, y nos vamos a imaginar que estamos con el Señor. Y cuando cerremos nuestros ojos, vamos a imaginar que estamos conversando con Él y Él nos va a hablar a nosotras. Entonces, imagínense, se van a imaginar a Jesús hablándoles aquella reflexión que hoy día han hecho en la palabra. No va a hablarles de cualquier otra cosa, va a hablarles de las escrituras, de lo que hoy han meditado. Cuando Él termine, ustedes van a responderle en su imaginación. Esta conversación la van a construir en su imaginación. Cuando ustedes respondan, pueden continuar la reflexión escrita si es que no la han terminado, o pueden empezarla de cero, pero tómense un tiempo como para en mostrarle su corazón a Cristo sobre lo meditado hoy. Y cuando terminen de hacer eso, viene como la parte más desafiante, guarden silencio. Y esperen en silencio a que el Señor responda eso que ustedes le han dicho. El Señor puede responder de diferentes formas. Una de las cosas que les decía, creo, el taller pasado es, a veces cuando hay demasiado silencio y uno se empieza a poner ansiosa, una de mis técnicas es, ok, ¿qué me diría el Señor? ¿Qué me respondería el Señor? Y eso ayuda porque uno, cuando conoce la palabra, puede responder de acuerdo a la palabra. Ahora, el Señor siempre habla con compasión, con gracia, con mansedumbre, con misericordia, con paciencia. Él no habla como ustedes se hablan a ustedes mismos, que usualmente es con látigo, sin gracia, llamándose la atención. El Señor no habla así. ¿Ok? El Señor es lento para la ira, grande en misericordia. No como ustedes, que son prontas para la ira con ustedes mismas y reducidas en misericordia con ustedes mismas. Entonces, recuerden eso. Cuando el Señor habla, lo hace como su carácter revelado en las Escrituras dice que Él es. Entonces, pueden usar esa herramienta para como ayudar a la mente a guiar, digamos, la respuesta del Señor, y piden al Espíritu Santo que la guíe. Dios es un Dios que se goza en hablar con sus hijos, se goza. Tanto así que su Espíritu Santo está dentro de nuestro, y no está dentro nuestro de forma decorativa, sino para hablarnos, para comunicarse, para llevarnos a su verdad. Pídanle que las guíe, ¿ok? Entonces vamos a volver como unos 5, 7 minutos. Vamos a apagar cámaras y micrófonos y yo les aviso cuando regresemos. Voy a ir volviendo por si alguno quiere volver para que cerremos juntos. ¿A uno le gustaría compartir un poquito de este tiempo con el Señor? Antes de que cerremos, un par de personas que quieran contar cómo les fue.
Ay, pues yo tenía 2 semanas de no poder meterme y se sentía raro, se sentía, es que de verdad me sentía como puro zombie en automático en todo lo de la casa. Y cuando tú dijiste que como que platicáramos con el Señor y lo primero que se me ocurrió fue decirle así como, ¿qué ves en mí? O sea, ¿qué, qué ves en mí ahorita? Porque posiblemente Él pueda identificar cosas que yo he pasado por alto o que he normalizado y que realmente no es normal o no es lo que el Señor quiere para mí. Y creo que la parte más difícil fue callarme y tratar de escuchar a tal punto que me rendí y, y entonces me levanté a traer una colchita porque está haciendo frío y, y se me vino a la mente el salmo de El Señor es mi pastor, nada me falta. Y porque, saben, no sé si les pasa, pero uno vive en este constante buscar de, ¿y qué me falta? ¿Y qué no he logrado? ¿Y cuál es el siguiente paso? Eh, o obtengo esto, pero no es suficiente porque quiero lo otro. Entonces, que el Señor me haya recordado el único versículo que pude decir en mi parto, porque era lo único que se me ocurría en el parto, era como el Señor es mi pastor y yo decía, qué vergüenza tantos años en la iglesia y solo esto se me ocurre decir, pero, pero creo que es tan básico y, y entonces yo le decía al Señor, gracias por ser el buen pastor que yo necesito como oveja y gracias por tener compasión de mí porque sé que me vas a dar alivio y vas a proveer en las áreas que yo tengo necesidad y saben, no he dormido nada, o sea, estaba tan afligida de dormir que a las 2 de la madrugada ya estaba con los ojos abiertos, pero, pero me puse a orar porque dije, bueno, vamos a ocupar el tiempo. Y me puse a orar y saben, estamos viviendo en un país súper, o sea, no es que mi país no sea violento, pero México es como El Salvador 3.0, vea. Entonces yo decía, en este momento hay tanta gente desaparecida, en este momento hay tanta gente que está siendo lastimada. Y yo le decía al Señor, qué sangrientos mis oraciones, Señor, y no sé si sea correcto estar orando por estas cosas, pero me entró una aflicción de orar por esta gente y yo le decía, ¿por qué tenemos que ser tan violentos? Y, y el Señor me lo contestaba hoy, porque somos ovejas sin pastor. Y creo que en el tiempo de reflexión y en el tiempo de oración, creo que el Señor también nos llama a no ser insensibles, porque siento que todo nos insensibiliza de, no, pues la corrupción así es aquí, no, los gobiernos así son, pero no podemos dejar que perdamos la sensibilidad. Y en el libro que tú nos recomendaste, este señor decía que ser discípulo tenía etapas y una de las etapas no era solo aprender de Jesús, sino ser como Jesús. Y siento que todo ahorita me hace sentido de no perdamos la capacidad de ver como Jesús ve y de tener compasión y de compartir y de no solo pensar en llenar nuestro tanque, sino de cómo esto que se llena puede ser dado. Hay una canción de Hillsong que dice, soy lleno para ser vaciado otra vez, y eso a mí, yo decía, eso no tiene sentido, pero sí tiene sentido porque el Espíritu nos llena para que podamos dar. Y de verdad que extrañaba tanto esto, sí, estoy cansada, no les voy a mentir, me traje la colchita y la almohada porque dije, tengo 15 minutos para recuperar fuerzas, pero sé que ha valido la pena porque el Señor nos recuerda que Él es el buen pastor. Yo igual que Gaby, Yo, este, igual, ¿verdad? En mi tiempo con el Señor también recordé el Salmo 23, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Le decía al Señor
Que gracias por vernos, por la compasión que tuvo por mí y por enseñarnos su verdad. Y mientras oraba, ¿verdad? Hace unos días pasó un tema, ¿verdad? Acerca de una enseñanza que compartieron, como de un estudio, ¿verdad? Y tenía esa inquietud en mi corazón, ¿verdad? El Señor, no, es que esto sí habla de ti, pero es que, no sé, ¿verdad? No, que está como una interpretación, ¿verdad? Dándole otra cosa que no, que tu palabra no está diciendo y esa inquietud, ¿verdad? De que estás recibiendo algo que al parecer es bíblico, ¿verdad? Pero porque te hablan del Señor, ¿verdad? Pero se dice, no, eso no, ¿verdad? Y precisamente, ¿verdad? Mientras oraba le decía al Señor eso, ¿verdad? Gracias porque nos enseñas, gracias porque te das a conocer. Y vino a mi mente, ¿verdad? El pasaje mi respuesta del Señor fue, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, de verdad que para mí eso fue lo que escuché de él esta mañana, ¿verdad? Y decir, sí, ¿verdad, Señor? Tú te das a conocer, podemos identificar cuando eres tú y de verdad que gracias a Dios, ¿verdad? Porque de verdad solo Él nos puede mostrar su verdad entre tanta cosa que podría parecer verdad. Podemos estar expuesta a muchas cosas y uno dice, bueno, porque muchas personas hasta te dicen, ¿verdad? Pero ¿quién tiene la verdad? Y la verdad es Él, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por eso. Majo, ahora que estaba en la meditación orando con Dios, hay dos cosas que Dios me trajo en la oración. Una es, trasladé estos verbos de vio, tuvo y comenzó al presente, porque realmente eso Él lo hace todos los días con nosotros. Él nos ve, Él ve, no somos ajenos a su mirada. No estamos, ¿cómo se llama? No pasamos desapercibidos a su presencia todos los días. Él tiene sus ojos puestos en nosotros todos los días. Y Él está viendo, y eso lo lleva, y Él está viendo las necesidades de nuestro corazón. ¿Qué es lo que nuestro engañoso corazón tiene? ¿Qué es lo que en nuestro corazón está estorbando para no tener esa relación con Él? ¿En dónde nos estamos desviando? Él está viendo todo eso todos los días. Y eso lo mueve a tenernos compasión, a tener misericordia, a tener amor, a tener gracia, a tener perdón todos los días por nosotros. Pero eso también no se queda solamente ahí, sino también que eso lo lleva a Él a guiarnos y a poner nuestros afectos, nuestras prioridades en el lugar correcto, a alumbrar nuestro camino, a moldear nuestro carácter y a poner la mirada donde la tenemos que poner. Eso lo trasladé para todos los días, pero eso también me confrontó porque es una lección y el actuar de Dios es para que nosotros repitamos lo que Él hace, para que nosotros hagamos lo que Él hace. Eso nos enseña y eso nosotros tenemos que hacerlo entonces también. Tenemos que ver a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a las personas que están en la fila del banco, del supermercado, en el lobby de un consultorio. No tenemos que verlos como un rostro más, sino como personas necesitadas de Dios. Nosotros estuvimos ahí también, como personas que están muertas en delitos y pecados, y personas que si no conocen a Dios van a la condenación y a la muerte eterna. Y eso nos tiene que mover a compasión. A compasión, a que hablarles de Cristo. Muchas veces, y he caído mucho en eso, en donde encuentro personas, vecinos, personas en la fila, y hablo conversaciones frívolas. Y lo que menos toco es lo más importante, lo que les va a dar vida a estas personas. El querer hacer que estas personas tengan lo que yo tengo, que es libertad, que es una paz,
que es un gozo eterno, no cosas temporales, que es que, y entonces me lleva, estoy haciéndolo y es ser intencionales entonces a hacer eso. Es ser intencionales a repetir el patrón que Cristo está haciendo, que ya nos lo moldeó a hacer ese patrón, pero tenemos que ser intencionales en eso. Entonces, creo que esto de hoy, esta meditación, es ver cuando salgamos a la calle, cuando salgamos ahí al jardín, en la acera de nuestra casa, cómo vamos a ver a las personas y realmente cómo vamos a responder y qué vamos a hacer ante lo que nos está moviendo. Gracias, Ali. Gracias por abrir tu corazón, compartirnos esto, Gaby y Erika también. Y gracias por la súper exhortada, Rosy. Me voy muy exhortada después de haberte escuchado hoy día. Así, pero gracias. Creo que el Señor nos ha hablado a nivel personal de cómo Él nos ve y cómo tiene compasión de nosotros. Pero también creo que nos ha hablado de nosotros hacia los demás, de cómo no se puede quedar acá esa compasión, solamente Dios teniendo compasión de nosotros, ay, qué lindo y qué hermoso mi Dios, sino nosotras somos llamadas a testificar a Cristo en la tierra, como decía Rosy, y eso implica yo tener compasión de los demás, yo tener compasión de los perdidos, yo enseñarle del reino de Dios a los perdidos, eso también es tener compasión. No es solamente ayudarlos en sus necesidades, sino como decía Rosy y después Ali, son personas que están perdidas, muertas en sus delitos y pecados. Y Dios puede usarnos para traer vida y para empezar nuevas historias redimidas, restauradas. Y creo que todos nosotros tenemos historias que podríamos contar, no solamente nuestro propio testimonio, sino otras vidas que han sido restauradas por el Señor. Así que oremos. Oremos por el papá de Ali y oremos por nosotros también. Que seamos valientes. Uno, en escuchar la voz de Dios cuando el Señor ponga compasión en nuestro corazón por otra persona, para que el Señor nos use y no quedarnos callados, porque es mucho más fácil, más cómodo. Es más fácil no enfrentar el rechazo, ¿verdad? Pero estoy segura, porque eso lo dice la palabra, que si en ese momento nosotros le pedimos al Señor que nos dé las palabras, el Señor no se va a negar a eso. Así que, habiendo dicho eso, ¿quién quiere cerrar en oración este tiempo que el Señor nos ha regalado? Creo que todas estamos movidas, confrontadas, desafiadas, animadas, pero en todo sentido creo que de muchas formas, creo, al menos yo me voy de muchas formas que el Señor. Yo le decía al Señor antes de empezar el taller, Señor, anímanos, confróntanos, restauranos, sánanos, y creo que el Señor está haciendo todo a la vez hoy día. Y el Señor dijo, check, check, check. ¿Algo más? Señor, danos compasión por los perdidos. Y ayúdanos a ver también que tú tienes compasión diariamente de nosotros, porque a veces nos olvidamos, a veces vivimos como si no tuviéramos pastor. Así que, ¿quién quiere orar para cerrar? No, bueno, no sé quién quiere orar, ¿no? Pero como tú decías, a veces vivimos como si no tuviéramos pastor, ¿no? Y en la meditación de hoy es como que el Señor me decía, esta es mi palabra, yo soy el buen pastor, aquí está mi verdad, esto es tuyo para ti, tú solo guíate de este libro, yo soy el buen pastor. Y cierto, ¿no? Uno recibe la compasión del Señor. Y Él nos llama a predicar, evangelizar, a dar compasión a los demás y que el Señor nos ayude a no tener ningún temor y a enfrentar todo rechazo, porque en realidad hay muchas personas que tú les hablas de Cristo y es una pena porque pues hay mucho rechazo. Como dicen, ¿no? La maldad del mundo se va a incrementar y
Solo que Dios nos ayude no solo a tener compasión de los demás, sino también a que esas personas puedan en realidad absorber, ¿no?, el Evangelio. Es cierto, ¿no? De gracia hemos recibido y así también darlo, ¿no? Y que el Señor nos ayude, hermanas, a poder también tener compasión por otros y orar por el papá también de acá de nuestro hermano. No sé quién quiere orar, ¿no? Eso es todo. Gracias. Bueno, a mí me gustaría cerrar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque no ves. Y gracias porque es un hermoso recordatorio, Señor, porque a veces queremos ser vistas por otras personas, Señor, reconocidas, y ese reconocimiento no llega. Pero hoy nos has enseñado la buena parte, Señor, que es ser conocidas por el Señor, que creó todo. Y gracias, Señor, porque nos llamas a imitarte y a tener compasión las unas por las otras, Señor. Y gracias porque no nos dejas cómodas, porque nos incomodas a salir de nuestra zona de confort, Señor, y enfrentar la realidad, Padre, que cómo oirán si nadie les predica, Señor. Qué duro, Padre, vernos confrontadas con nuestra comodidad. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nos equipes, que nos des palabras de exhortación, de ánimo, pero por sobre todas las cosas, Señor, que nos des y nos permita vivir una vida que te refleje a ti, tu amor, tu compasión, tu paciencia, Señor. Ayúdanos a ser pacientes con aquellos a los que te conocen y se han alejado, Señor. Ayúdanos a ser misericordiosos como tú has sido misericordioso con nosotros. Padre, enséñanos a escuchar tu voz. Enséñanos a vivir la verdad, que mis ovejas conocen mi voz y hacen lo que yo les digo. Ayúdanos, Señor, a ubicar a las ovejitas que se han extraviado y a que puedan seguirnos a nosotros hacia ti, Señor. Nosotros no somos el fin, pero podemos ser, Señor, usadas para atraer a otros a ti, Señor. Ayúdanos a poner esto por obra, porque es bien fácil, Señor, orarlo y escribirlo, pero nos acobardamos, Señor, o nos da pena o lo que sea, pero tu palabra dice que tú nos das el querer como el hacer y que tú, Señor, aumentas nuestra fuerza como la del búfalo. Ayúdanos a tener la fuerza suficiente para guiar a nuestra familia a tus pies, Señor. Danos un corazón, Señor, humilde para seguir aprendiendo, pero apasionado para compartirle a otros. Que nuestras redes sociales te reflejen, que nuestro andar te refleje, que nuestro vocabulario te refleje. Primero los de casa, Señor. Ayúdanos a hacer luz en nuestra propia casa, por favor, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros papás. Y yo te pido en el nombre de Jesús por Andrés, que él sea, Señor, movido, preparado, prepara la tierra para esa semilla del Evangelio, Señor. Que tu espíritu lo convenza de justicia y que su hija, Señor, solo sea ese vocero, pero que sea tu voz la que retumbe en su corazón y que pueda llegar al arrepentimiento. Tu gracia irresistible, Señor, a eso apelamos. A que cuando tú llamas, Señor, es imposible resistir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Amén, gracias. Estamos hablando por el papá de Ali, se llama Andrés Jiménez. Y pues podemos seguir compartiendo de lo que el Señor nos ha dado, nos ha movido, nos ha confrontado, nos ha animado en el chat del WhatsApp. No se olviden de
de registrarse en el taller de hoy. Estoy dejando en el chat el link. Y nada, y si Dios quiere y no llega antes, o nosotros no nos vamos antes, nos vemos el próximo miércoles. ¿Sí? Que tengan un feliz miércoles.